Hola, hola, muy buenos días. Entonces, vamos a comenzar la clase de hoy. Lo primero que quiero hacer es hablar un poco de lo que habíamos visto en la última clase, ya que fue el modelo del dominio. Y a partir de ahí vamos a ver otras cosas que nos faltan. Entonces, el modelo del dominio. Dijimos que el modelo del dominio era un modelo conceptual para modelar los datos, valga la redundancia. Nosotros tenemos un problema que queremos resolver y generalmente, no sé, es un problema relacionado con algún tema de la vida real. Por ejemplo, hay que hacer un sistema para la biblioteca, un sistema para el casino, hay que hacer un sistema para algo. Entonces ahí tenemos determinadas entidades. Por ejemplo, si es una biblioteca, quizás tenemos un bibliotecario, tenemos libros, tenemos estudiantes. Igual si hay un sistema para la universidad, igual tenemos otras entidades. Entonces, lo importante del modelo del dominio es identificar cada una de esas entidades, cuáles son sus características y cómo se relacionan una con las otras. ¿Ya? Porque dijimos que el objetivo de la programación orientada a objetos es reducir el gap, es decir, la distancia que hay entre el planteamiento de un problema y la hora y el código al que la llevamos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo en el código solamente trabajo con funciones, variables y cosas por el estilo, quizás hacer un sistema de biblioteca se me complejiza mucho más porque para relacionar, para guardar datos de determinada identidad, lo puedo guardar como variables, llamar a funciones y cosas así, pero no queda todo como aislado, sino que queda en el mismo código, se complejiza mucho. Y entonces la orientación objeto lo que viene es a solucionar ese problema. Es decir, tiene objetos, tiene clases que permite relacionarlas con cada una de las entidades y dentro de esas clases definir las características y funcionalidades. ¿Ok? Entonces ahí cada entidad, ya sea el alumno, el libro, es llamado objeto y estos objetos están aislados unos de otros, ¿ok? Y entonces nos permite tener un código mucho más limpio, fácil de escalar y mm, mejor y más rápido de hacer, ¿no? Porque igual tenemos como una paridad más cercana al problema real que si tuviéramos puras variables y funciones, ¿no? Entonces eso es lo que viene a dar las clases. Pero antes de empezar con las clases, lo primero que tenemos que hacer es crear el modelo del dominio para tener una idea de cómo se está comportando el problema. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí habíamos puesto este modelo del dominio lo habíamos mostrado, donde hay compañía, persona y camioneta, que son las entidades que se identificaron en el problema. La compañía tiene la propiedad nombre, la persona tiene tres propiedades, nombre, apellido, salario, y la camioneta tiene tres propiedades, patente, marca, año. ¿Ya? Se dan cuenta que si no tuviéramos programación orientada a objetos, todos estos datos tendrían que estar en variables separadas, ¿ya? Y más encima, como tenemos varias personas, tendríamos que tener un arreglo que fuera nombres de personas, apellidos de personas, salarios de personas. Entonces, tener eso cuando es un software súper grande, cuando es un sistema ya más serio, me complejiza mucho la codificación. ¿Ya? Y es por eso que antes hacer un sistema complejo tomaba mucho más tiempo y venía lleno de errores. ¿Ya? Y eso fue una de las cosas que llevó a la crisis de la ingeniería de software de los años 70, ya que en realidad tenían estos problemas, que todo tenían que definirlo en variables, entonces no se acordaban de qué variables se referían a las personas, qué variables se referían a las compañías. Entonces ahí fue cuando se ideó la programación orientada a objetos y decidieron aislar estas, cada una de estas entidades como objeto, ¿ya? Y entonces aquí también se definen las relaciones, es decir, una compañía, esto se lee, una compañía tiene una o muchas personas, ¿ya? Si la compañía fuera solamente de tres personas, esto aquí en vez de decir uno mucho, diría un tres. Y una persona tiene cero o muchas camionetas. Cuando yo tengo el asterisco nomás, el límite inferior es cero, ¿ya? Entonces, cuando yo pongo asterisco es que una persona puede tener cero camionetas, es decir, puede no tener camioneta, ¿ok? Y esta regla, es decir, cuando yo pongo una regla o algo así, es un comentario que yo quiero dejar acerca de esta relación. En este caso están dejando un comentario acerca de esta y aquí están dejando un comentario acerca de otra. ¿Ya?
Como les decía, en un modelo del dominio vamos a tener conceptos, atributos, asociaciones y reglas adicionales. Los conceptos son estos cuadraditos de aquí: persona, compañía, camioneta, ¿ya? Los atributos son nombre, apellido, nombre, patente, marca, año, esos son los atributos. Y las asociaciones son estas: tiene, con esta multiplicidad que hay acá, y propietario, con esta multiplicidad que hay acá, es decir, esas relaciones. En cuanto a las reglas adicionales, son estos comentarios que se dejan acá. Hay muchas veces un modelo del dominio que no dejamos ninguna regla adicional porque no la tiene. Estas reglas adicionales solo es en caso de que lo requiera. ¿Ya? Ahora no quieran poner una regla adicional por cada una de las relaciones que encuentren. ¿Ok? Simplemente, si lo requiere, si ustedes creen que tienen que hablar algo de esa relación, por ejemplo, como acá que dice, si una persona no es empleada de una compañía, esta no puede ser propietario de una camioneta. ¿Ok? Es una aclaración que la persona que hizo el modelo del dominio se sentía en la necesidad de hacerla. Por eso fue que puso este comentario acá. ¿Ok? Entonces, las recomendaciones que se les dio para realizar un modelo del dominio fue listar los conceptos idóneos. Muchas veces ustedes van a tener eh, un ejercicio que van a hacer los requerimientos que se quieren sacar, y entonces ahí van ustedes que van a tener que listar los conceptos idóneos, ya sea subrayándolo, como ustedes más cómodos se sientan, o sacándolos en un papel, pero de alguna manera identificarlos, ¿ya? Antes de ponerlo aquí ordenadito, así como un modelo del dominio, primero identifíquenlo, ¿ok? Después que los identifiquen, ustedes van viendo más o menos cómo se relacionan uno con otro, y entonces según las relaciones traten de dibujarlo de una manera que una relación no se cruce con otra. ¿Ya? Es decir, me explico, que esta relación no tenga que pasar por encima de esta de acá, porque si no se complejiza un poco al entender. ¿Ya? Cuando una relación le pasa por encima a otra, sí, se empieza a crear cortes y se complejiza mucho el modelo del dominio. ¿Ya? Luego incorporen las asociaciones necesarias, es decir, ahí ustedes ven qué se relaciona con qué, hacen las relaciones, las multiplicidades estas acá las agrega, y los atributos. Los atributos le agregan acá, muchas veces les van a decir, a ver, por cada alumno se quiere almacenar su nombre, su root, y esas cosas. Entonces, ustedes esos atributos van a tener que ir identificándolo también a medida que leen ese ejercicio. ¿Ok? Y los atributos se van agregando acá. Y lo otro son las reglas adicionales, que eso es opcional, en caso de que quieran poner alguna regla opcional. ¿Ya? Entonces, ¿cómo identificar conceptos? Los conceptos muchas veces eh, tienen que ser sustantivos o frases, pero frases bien cortitas, ¿ya? Que describan de manera textual el dominio. Por ejemplo, aquí un sustantivo, persona, compañía, camioneta, ¿se entiende? Es decir, un sustantivo que identifique bien a ese objeto. Y los atributos también sustantivos cortos, ¿ok? Y que representen lo que están almacenando. Por ejemplo, si aquí van a almacenar un nombre, llámenlo nombre, no lo llamen A o B o C. Lo mismo que pasaba cuando ustedes creaban variables, que se les recomienda crear nombres mnemotécnicos y no estar creando así variable A igual a 5, variable B igual a 10, sino que llamen a las variables como se que llamen a las variables según el dato que van a almacenar en esa variable, ¿ok? Aquí pasa lo mismo, las propiedades de los atributos deben tener un nombre que sea bien identificativo de lo que están almacenando, ¿ya? Y por último, las multiplicidades. Por ejemplo, si, eh, si yo estoy relacionando un concepto con otro y este concepto de acá tiene cero o muchos de este, es con un asterisco, ¿ya? Bueno, hay una estrellita, pero es un asterisco también, ¿ok? Si tiene como mínimo uno, es decir, que no hay ninguno el concepto que se está relacionando con este, no hay ningún concepto de esto que no vaya a tener. Por ejemplo, si yo digo, todas las personas que estén en la empresa van a tener una camioneta, ¿ok? Ojalá, pero bueno, si todas las personas que estén en la empresa van a tener una camioneta, entonces
esto va a empezar en 1, no puede empezar en 0, porque si lo empiezo en 0 estoy diciendo que puede no tener camioneta. Y el asterisco significa que puede tener muchas, sin ningún tope superior. ¿Ok? Si yo digo, todas las personas en la empresa pueden tener entre 1 y 5 teléfonos, ya 5 líneas de teléfono. ¿Ok? Entonces ahí yo tengo que poner entre 1 y 5. ¿Ok? Ahí yo pongo el límite inferior y el límite superior. Si yo no quiero poner el límite superior, le pongo un asterisco. Y si no quiero poner el límite inferior, no lo pongo simplemente. Y eso quiere decir que tiene 0. Si tiene una cantidad exacta, yo pongo el número exacto. Es decir, si yo digo una persona de una compañía siempre va a tener exactamente 5 líneas asignadas, entonces si siempre va a tener 5 ni más ni menos, así es como se pone la multiplicidad en la relación. ¿Ok? Si puede tener 3 o 5 u 8, es decir, alguna de estas multiplicidades, se pone de esta manera. ¿Ya? Eso es exactamente 3, 5 u 8. ¿Ok? Y esta es la manera en que se definen estas multiplicidades que hay acá. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Una persona va a pertenecer solamente a una compañía. No puede haber una persona que pertenezca a más de una compañía, según lo que dice esta relación de acá. ¿Ok? Y a su vez una compañía puede tener una o muchas personas. Pero fíjense que no puede haber una compañía que no tenga personas. ¿Ok? Entonces aquí esta relación que me está diciendo que una camioneta siempre va a estar relacionada con solamente una persona. Es decir, no puede pasar que una camioneta esté relacionada con 2 personas, por ejemplo. No puede haber que no sé, que Juan y Pedro tengan los dos asignados la misma camioneta en la empresa, según lo que me dice esta relación de acá. Y una persona cualquiera de la empresa puede tener 0 o muchas camionetas. Es decir, pueden haber personas que no tengan camioneta y pueden haber personas que tengan muchas sin límite superior. ¿Ok? Ya, entonces eso era lo que habíamos visto la clase pasada. Hasta ya habíamos llegado con el modelo del dominio. ¿Ok? Entonces, hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda hasta ahí? Igual les hice un paso bien rápido porque esto ya lo habíamos visto. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poco ahora. Ya, todo claro, me dicen. Ok. Ya, Yaumin me dice que tiene una duda. ¿Sí? Te leo. Sobre la flecha. Esta flecha de acá, me estás preguntando por la dirección de la flecha, por qué apunta hacia acá y no hacia acá. Ya. Sí, el tema es, a ver, esto acá todavía no se ve, eso se ve a nivel de código, pero lo que pasa es que cuando yo digo una compañía tiene una o muchas personas, lo que va a pasar es que cuando yo cree la, la clase compañía, ya cuando yo lo lleve al código, aquí va a haber un atributo que va a ser un arreglo de personas o un contenedor cuando demos los contenedores. ¿Ok? Un contenedor es parecido a un arreglo, lo que tiene otras propiedades. Eso lo vamos a ver, yo creo que mañana. Entonces, cuando yo hago esta relación hacia acá, lo que estoy diciendo es que acá en compañía va a haber una variable que va a tener un arreglo de personas. ¿Por qué un arreglo? Porque puede ser uno mucho. ¿Ya? Si fuera una sola persona, entonces sería una variable única, no sería un arreglo. Sería una variable de tipo persona nomás. ¿Ya? Por ejemplo, si esta fuera la clase persona, esta fuera la clase jefe, y una persona puede tener un solo jefe, entonces aquí yo tendría que poner una variable que fuera persona, jefe. Pero eso se pone a nivel de código. Acá en el modelo del dominio eso no se pone. Solamente se ponen las relaciones. ¿Ya? Entonces cuando yo pongo esta dirección para acá, lo que estoy diciendo es que aquí en compañía yo voy a guardar un arreglo de persona. No en la variable persona no voy a guardar la compañía. ¿Ya? Si yo en la variable persona, es decir, en la clase persona, yo quiero poner una variable que se llame, que sea de tipo compañía y almacene la compañía a la que pertenece esa persona, entonces esto de acá, esta relación no debería
tener flechitas sin nada, porque debería estar en las dos direcciones, ¿ya? La dirección lo que indica es en qué clase voy a almacenar los datos de la otra, ¿ya? Porque como están relacionadas, yo de una de las clases tengo que ser capaz de llegar a la otra, ¿ok? Entonces, si yo pongo la flechita hacia acá, lo que estoy diciendo es que a partir de compañía, yo tengo que llegar, es decir, teniendo la variable compañía, tengo que llegar a las personas de esa compañía. Eso es lo que me dice esa flechita. Por lo tanto, aquí en la variable compañía, yo en la clase compañía voy a tener que tener un arreglo de persona, ¿ok? Que va a almacenar cada una de las instancias de esta clase. ¿Ok? Y lo mismo para esta relación. Para cada persona que yo voy a tener un arreglo de camionetas donde voy a tener el arreglo vacío o voy a tener varias camionetas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me indica esa flecha. Y entonces, según donde ustedes quieran relacionar, lo que fíjense que, a ver, casi siempre, por ejemplo, en este modelo del dominio, yo tengo que ser capaz de tener una clase que sea como la principal y a partir de esa clase yo tengo que ser capaz de llegar a todas. Por ejemplo, si a mí me dicen imprima las camionetas cuyo año es mayor que el 2010, ¿ya? Entonces yo tengo que ser capaz de llegar a la clase camioneta. Entonces, por lo general, cuando tenemos este modelo del dominio, lo que yo almaceno en sí es el objeto compañía, porque a partir del objeto compañía yo puedo llegar a cada una de las clases. Me explico. Si yo quiero obtener todas las camionetas, lo que yo hago es, tengo el objeto compañía y ahí tengo un arreglo de personas, ¿cierto? Por la dirección de esta flecha. Entonces yo voy por cada una de esas personas y dentro de esas personas yo voy a tener un arreglo camioneta. Por lo tanto, recorro cada una de las personas y por cada persona recorro cada una de sus camionetas. Y a cada camioneta le digo, tu año es mayor del 2010 y si es así, la imprimo. ¿Ya? Se fijan que a partir de la compañía yo pude llegar a la camioneta. Porque a partir de la compañía pedí las personas que había y a partir de las personas pedí las camionetas. ¿Ya? Pero lo que pasa es que si esta relación de acá apuntara de camioneta a persona, yo no tengo manera de llegar de compañía a camioneta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de compañía yo puedo llegar a camioneta y de camioneta puedo llegar a persona, pero de persona no puedo llegar a camioneta. Entonces, si yo almaceno solamente la compañía, no hay manera de llegar acá a esta clase. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que tener cuidado con eso, que cuando hagan estas relaciones, eh, traten de comunicar la clase principal, la que ustedes van a almacenar, con todas las demás, ¿ya? Que todas las demás sean alcanzables a partir de esta. Porque después cuando ustedes implementen los requerimientos, tienen tienen que ver eso. Ahora, si ustedes ven que para los requerimientos les es más fácil, en lugar de relacionar la compañía con las personas, es más fácil relacionar las personas con la compañía y hacer esta clase como la clase principal y en lugar de almacenar la compañía, almacenar el arreglo persona, ¿ya? Entonces ahí a partir de la persona podrían llegar a la compañía a la que pertenece y a la camioneta que pertenece. Si ustedes creen que eso es una mejor estructura según los requerimientos que le piden, entonces pueden ocupar esa estructura, ¿ok? Es decir, la estructura y estas flechitas de acá, estas relaciones, están directamente relacionadas al requerimiento que ustedes tengan, ¿ok? Y cuando hagan estas relaciones siempre piensen, a ver, para el requerimiento 3, ¿cómo yo lo haría? A ver, si me están pidiendo camioneta, entonces yo primero itero por las personas que están acá y después itero por las camionetas, ¿ok? ¿Y qué almaceno? Almaceno las compañías y todas las camionetas o las compañías nomás. Ya, esas son decisiones que van a tener que ir tomando. Y eso lo vamos a ver más en detalle cuando lleguemos al diagrama de clase y lo llevemos a código, ¿ok? Pero bueno, ya para que lo vayan teniendo en mente. Si no entendieron muy bien, los comprendo porque todavía este modelo del dominio es como muy gran escala, ¿ok? Todavía no hemos aterrizado lo suficiente en algo como un diagrama de clase para ver esto de lo que les estoy hablando. Así que si no entendieron bien, cuando lleguemos a diagrama de clase, les voy a hablar de esto de nuevo y ahí lo pueden ver en más detalle, ¿ok? Pero eso, ya. Entonces hablemos un momento de lo que son los contratos. Ya. Primero, todos los requerimientos que debe realizar el sistema se traducen en contrato. ¿Ok?
A ver, antes que esto, les quiero mencionar una cosa. El modelo del dominio, lo que hemos hecho hasta ahora, eso, si se fijan, ahí no se dio ningún tipo de variable, ni alcance público-privado, nada. Porque ese modelo del dominio está hecho para yo comunicarme con el usuario, con el que me pide el sistema. Por ejemplo, si a mí una empresa, a ver, ustedes como informáticos tienen que hacerse a la idea de que muchas veces van a llegar a una empresa, les van a pedir un sistema y el que le pide el sistema no tiene ni idea de ingeniería informática y mucho menos de programación, no sabe cómo se declara, qué cosa es una variable, no sabe qué cosa es un arreglo. Entonces nosotros hablarles de esas cosas, de entero, float, los vamos a volver locos, ¿entiendes? Entonces tenemos que hablarles en los mismos términos que ellos utilizan para definir sus objetos, ¿ok? Y por eso es que se crean los diagramas del dominio. Entonces los diagramas del dominio nosotros los creamos y se los mostramos al cliente y le decimos, mira, estas relaciones son las que yo entiendo que existen, esta con esta, le muestro y cuando ellos nos dicen, sí, esas relaciones están bien, así es como se podría, una de las maneras de ver este negocio, entonces ya yo sé que cuando yo lo implemente, estoy implementando un diagrama, ya, que la persona que me contrató me, como digo, se cercioró de afirmarme de que ese diagrama estaba bien hecho, a gran escala, ¿ya? Entonces, ese diagrama tiene que estar lo más simplificado posible para que esa persona lo entienda y pueda conversarlo conmigo, ¿ya? Entonces, nada, eso es para el cliente. Entonces, una vez que ya está hecho el diagrama del dominio, yo tengo que pasar a hacer los contratos. Y los contratos también están pensados en el cliente, no están pensados en nosotros como programadores. ¿Ok? Entonces, ¿los contratos qué son? Todos los requerimientos que debe realizar el sistema se traducen en contrato. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un sistema que me dice el sistema debe calcular, no sé, debe poder ingresar camioneta, debe poder ingresar personas, debe poder crear una compañía, debe poder enlazar una camioneta con una compañía, debe imprimir todas las camionetas que son mayores que el año 2010. Todo eso son requerimientos diferentes que va a tener nuestro sistema, ¿ya? Y cada uno de esos requerimientos, en este caso les mencioné 5, cada uno de esos requerimientos deben estar relacionados con un contrato, ¿ok? Porque esos contratos yo se los voy a mostrar a la persona que me está pidiendo el sistema, ¿ok? Y esto es una manera de yo cerciorarme de qué cosa es lo que él me pide. ¿Por qué? Otra cosa que les va a pasar mucho es que cuando ustedes llegan, le piden una cosa y si ustedes los dejan en el aire y le dicen, ah, sí, ya, lo voy a hacer. Ok, vengo en una semana con el código. Pum, 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 se ponen a programar, que muchas veces cuando es un sistema chico, una APK para Android, así de algún negocio chico, muchas veces se comete el error de empezar a programar así de una, sin hacer un diagrama ni nada. Entonces lo que nos trae esto como consecuencia es que después llega la otra semana, le muestro el sistema y la persona me dice, no, pero el tema es que yo eso no era lo que quería, ¿ya? Es decir, me estás mostrando los nombres de las personas, pero no puedo agregar, no puedo eliminar, no puedo hacer nada. Entonces, ¿por qué? Porque no le enseñamos como la gran escala del sistema, ¿ya? El de big picture, como el enfoque lejano, hacerle un zoom out al problema, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que tomar todos los requerimientos y plasmarlos en el papel. Ya, yo sé que a nosotros, los informáticos, nos cuesta esto, pero créanme que les va a salvar la espalda en muchas ocasiones, ¿ok? Porque una de las cosas más importantes que tiene es que permite establecer derechos y responsabilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes tienen 5 requerimientos, ustedes le dicen, mira, yo voy a implementar estos 5 requerimientos, ¿ok? Y esto es lo que hace cada requerimiento, eso se da en forma de contrato, la persona lo firma y después a la semana cuando yo venga y me diga, no, pero eso no es lo que yo quería, yo le digo, mira, yo le digo, mira, estos fueron los contratos que nosotros firmamos la semana pasada. Este contrato dice que tenía que hacer tal cosa y lo hace. Este tenía que hacer tal cosa y lo hace. Por lo tanto, estoy cumpliendo todo lo que me dijiste. Si quieres hacer otra cosa o cambiar alguna de las funcionalidades, podemos cambiarla, pero lo que tú me pediste hasta ahora está listo. ¿Ok? A ver, también hay que tener tacto. Tampoco
uno como programador puede ser tan borde así de decirle, no, no, estás mal, no, 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 uno siempre de la manera más correcta y cordial, ¿ya? Esas son también habilidades blandas que ustedes tienen que desarrollar eh, como, como ingeniero, ¿ok? Ese tipo de cosas de relacionarse con el cliente. A ver, no sé, ser un poco más, ¿cómo les digo? Tener tacto. Y aunque ustedes sepan de que ustedes tienen la razón y lo que hablaron, y ustedes tengan buena memoria, porque muchas veces ustedes se relacionan con gerentes y cosas así, que tienen mil cosas en la cabeza, entonces muy probablemente ellos se acuerden menos de lo que se acuerdan ustedes, ¿ya? Porque como tiene tantas cosas en la cabeza, el sistema que están haciendo ustedes es una de las prioridades, pero es una de ellas, hay muchas más. Entonces, muy probablemente ustedes van a tener más fresco eso en la cabeza, pero los gerentes, las personas que les piden hacer un sistema, muchas veces no lo admiten, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que tener el tacto de decirle, ok, pero mira, esto fue lo que hicimos la semana pasada y yo interpretaba esto, disculpa, disculpa si lo interpreté mal, pero fue esto lo que pasaba, que sé yo, no sé, tienen que encontrar una manera bien polite, bien educada de, de hacerle ver a la persona de que lo que había pedido es lo que está, ¿ya? Que si ahora quiere pedir otra cosa, entonces tenemos que hacer otros contratos, ¿ok? Y también los contratos mejoran la documentación, lo que implica mejor calidad. ¿Por qué mejor calidad? Muchas veces ustedes van a acceder a código legado o va a pasar muchas veces de que están con un sistema y terminan el sistema y se van a quedar manteniendo el sistema. Es decir, todos los meses si hay algún problema en el sistema, los van a llamar a ustedes para que los resuelva. Entonces, si el sistema está documentado, cuando ustedes vayan a determinada sección, muy probablemente no se van a acordar qué es lo que hace, pero si está bien documentado, ahí pueden ver y tener una buena definición de lo que hace. Porque no sé si les pasa, pero muchas veces nosotros hacemos un código para resolver un problema y pasan 3 semanas y después no nos acordamos qué es lo que hace el código. ¿Ok? Entonces, una manera de evitar eso es documentar bien el código y que las variables y las funciones tengan buenos nombres, ya tengan nombres descriptivos. Entonces, eso, los contratos mejoran la documentación, porque como ustedes van a ver luego, estos contratos se traducen al código con unas cosas que se llaman Javadoc. Y esos Javadoc, si están bien definidos, pueden generar documentación automática y la generan en forma de HTML, ¿ok? Entonces, les facilitan mucho a ustedes la vida a la hora de generar documentación. ¿Ok? Y entonces incluso como está en HTML se puede incrustar en una página web y todo. Entonces, la idea es esa. La idea es que estos contratos van a servir para establecer los límites, es decir, lo que ustedes tienen que hacer, lo que les orientaron y lo que no, y también para mejorar la documentación. ¿Ok? Entonces, un contrato en sí debería estar constituido por estas 4 partes. ¿Ok? Cuando ustedes leen los requerimientos y le digan que creen los contratos, le están diciendo que pongan la descripción, la operación, la descripción, las precondiciones y las postcondiciones. ¿Ok? La operación es un nombre conciso de cómo le van a llamar al contrato. ¿Ok? Y la descripción es qué es lo que hace el contrato. Por ejemplo, si yo tengo una operación que sea insertar camioneta, en la descripción debe aparecer este contrato inserta camioneta en el sistema, no sé, o algo así. O relaciona, si es de relaciona una persona con una camioneta, independencia de lo que haga el contrato. Esto es una descripción breve, ¿ya? Tampoco se tienen que poner a describir. No, para insertar nos movemos. Recuerden que esto está hecho para personas que no programan. Por lo tanto, aquí en la descripción no se puede poner, ¿no? Y vamos a la variable persona y después buscamos en el arreglo de sus camionetas, iteramos por el arreglo y vemos las camionetas. No, no, no. Eso sería una descripción muy técnica, ¿ok? Y estos contratos no están pensados para eso, sino que eh, tiene que ser una descripción más a alto nivel, ya una descripción breve de lo que hace, pero bien breve, ya y concisa. Las precondiciones son las suposiciones relevantes sobre el estado del sistema o de los objetos o conceptos del modelo del dominio antes de la ejecución de la operación. Es decir, ¿qué ustedes esperan que pase antes de que se ejecute
este, este contrato. Estos contratos generalmente después se traducen a funciones, ¿ok? Entonces, aquí en las precondiciones ustedes lo que están diciendo es que antes de ejecutar esa función tiene que haber la garantía de que se cumplan estas precondiciones. Por ejemplo, si yo tengo una persona y la quiero relacionar con una camioneta y este contrato se llama eh, relacionar persona-camioneta, ya relaciono una persona con una camioneta, la precondición es que aquí me van a pasar una persona y me van a pasar una camioneta. La condición es que esa persona y esa camioneta existan en el sistema, es decir, que las hayan insertado en algún momento, ¿ok? Y eso sería una precondición, ¿ok? Entonces, por ejemplo, también si me dice, las camionetas solo pueden relacionarse con una persona si esta persona lleva más de 5 años en la empresa, ¿ok? Entonces una precondición sería que exista la persona, otra que exista la camioneta y otra que la persona lleve más de 5 años en la empresa, ¿ok? Estas son como las precondiciones que ustedes asumen antes de ejecutar este contrato, ¿ok? Y las poscondiciones, aquí tienen que tener cuidado porque hay veces que no hay poscondiciones. Bueno, también hay veces que no hay precondiciones, pero las poscondiciones es bien concreto cuando no hay poscondiciones. Es decir, cuando ustedes no tienen poscondiciones es cuando no se cambia nada en el estado interno del problema. Por ejemplo, en el problema anterior, ustedes estaban almacenando compañía, personas y camionetas, ¿ok? Si ustedes insertan una persona, ustedes están cambiando el estado interno, ¿ya? Porque ahora hay una nueva persona. Si ustedes relacionan una persona con una camioneta, están cambiando también el estado interno, porque ahora hay una relación nueva que antes no había, ¿ok? Ahora, si el contrato lo que les pide es imprimir las camionetas cuyo año era mayor que el 2010, ¿ya? Entonces, eso no tiene poscondiciones, porque eso solamente está obteniendo datos, no está creando datos nuevos, es decir, no está creando una nueva relación ni está creando un nuevo objeto, ¿ok? Simplemente está obteniendo las camionetas cuyo año es mayor que el 2010 y la está imprimiendo. Entonces, ese tipo de contrato que solamente obtiene datos pero no cambia ningún estado interno del problema, no tiene poscondición, ¿ok? Y cuando tiene poscondición, cuando se ingresa, actualiza o elimina alguna información, ya sea una relación o alguno de los objetos internos. ¿Ok? Entonces, poscondiciones, en el caso de que el contrato sea relacionar persona-camioneta, ¿cuál sería la poscondición? La persona y la camioneta ahora están relacionadas, ¿ya? Es decir, cuando se ejecuta la función, se espera que cuando termine esa función, la persona y la camioneta estén relacionadas, ¿ok? Ya. Ejemplo. El sistema debe calcular y desplegar la cantidad de alumnos que tienen más de 15 años y son de sexo masculino. Además, el sistema debe permitir el registro de un alumno en base a su root, nombre y edad. ¿Cuántos contratos ustedes creen que tenga ese sistema? ¿Cuántos contratos creen ustedes que tenga ese sistema? ¿Quién da más? A ver, no es tan difícil. A ver, el sistema debe calcular y desplegar la cantidad de alumnos que tienen más de 15 años y son de sexo masculino. ¿Ya? Y el sistema debe permitir el registro de un alumno en base a su root, nombre y edad. Hay uno que me dice 3 y hay uno que me dice 5. A ver, cuando me dicen 3, a ver, ¿qué me dice 3? ¿Cuál cree que son los contratos? Uno calcular, otro desplegar y otro imprimir este otro de acá. Y registrar. Ah, ya, es decir, este sería un contrato, este otro, y el otro sería registrar. O calcular, desplegar y registrar. Ya, ya, ya. A ver,
A ver, lo que pasa es que ¿cuántos requerimientos hay acá? Acá hay un solo requerimiento. Es decir, yo tengo que calcular y desplegar, está bien, pero eso es un único requerimiento. Es decir, la, yo calculo la cantidad de alumnos que tienen más de 15 años y son de sexo masculino y los despliego. Eso es un requerimiento, ¿ya? Es una de las funcionalidades que debe cumplir mi problema. Es decir, dentro del problema, dentro de esa funcionalidad hay que hacer dos cosas, calcular y luego desplegar. Eso está bien. Pero en sí es una única funcionalidad, ¿ok? Y lo mismo acá, el sistema debe permitir el registro de un alumno en base a su root, nombre y edad. Eso es una única funcionalidad. Me dan 3 datos y yo debo registrarlo. Entonces, muchas veces cuando le piden cosas, aunque ese requerimiento se desglose en varias partes, ese requerimiento es una sola funcionalidad, ¿ok? Entonces, en ese caso, habría dos contratos nomás, ¿ok? Entonces, el primer contrato sería el primer punto que vieron ahí. El nombre sería get cantidad varones 15, ahí ustedes pueden poner el nombre que quieran. Generalmente aquí se le pone el nombre, generalmente aquí se le pone el nombre que le vayan ustedes a dar a la función de ese contrato después, ¿ok? Y una breve descripción. Precondición, que haya alumnos en el sistema, ¿ok? Es decir, cuando ustedes quieren la cantidad de varones con 15 años, aquí una precondición que están poniendo es que hayan alumnos en el sistema. Y poscondición no hay. Cuando no hay poscondición no tienen por qué poner no hay, simplemente lo dejan en blanco y listo. ¿Ya? Ya, eso sería un contrato y el otro sería, el sistema debe permitir el registro de un alumno en base a su root, nombre y edad. ¿Ya? Entonces el nombre del contrato sería registrar al alumno y la descripción sería el sistema debe permitir ingresar los datos para registrar a un nuevo alumno. ¿Ya? Y una precondición es que hay espacio en el sistema porque como ustedes están registrando alumnos, recuerden que esos alumnos van a estar almacenados en un arreglo. Por lo tanto, si ya el arreglo se llenó de alumnos, esta función no se puede ejecutar. ¿Ok? Entonces, una de las precondiciones es que hay espacio en el sistema que se puede ingresar al alumno y otra precondición es que el alumno no esté registrado, ¿ya? Porque no tiene sentido que si yo registro a un alumno lo vuelva a registrar 2 veces, ¿ya? Por lo menos para este problema. Y una poscondición es, existe un alumno más en el sistema, ¿ya? Fíjense que este requerimiento sí cambió el estado interno del sistema, porque el estado interno ahora cuenta con un alumno más, ¿ok? Y este de acá no cambió nada, simplemente obtuvo la cantidad de los niños mayores de 15 años, ¿ok? Por lo tanto, eh, no, no hubo cambio en el estado del sistema, por lo tanto no hay postcondiciones, ¿ok? Ya. Entonces aquí hay otro ejemplo, después ustedes si quieren lo leen, aquí esto es un ejercicio, ahí está el modelo del dominio, ahí están los contratos, ¿ya? Esto, si quieren, después traten de hacerlo ustedes solos, esta presentación igual se la voy a subir a la Educa, pero traten después de ustedes hacerlo solo, tratar de sacar el modelo del dominio y los contratos a ver si entendieron bien. En este caso, fíjense, tenemos 1, 2, 3. Cada uno de estos requerimientos son un contrato, ¿ya? Y muchas veces también vamos a necesitar, aunque no aparezca aquí entre los requerimientos, vamos a necesitar ingresar datos. Por lo tanto, vamos en este caso, que hay, aquí está información país y ciudad, es decir, aquí va a haber un objeto que va a ser país, ¿ya? Y fíjense que ese objeto tiene como atributos nombre, idioma y cantidad. Cuando yo le digo identificar, es eso. Es decir, ok, aquí tengo el objeto país y tengo los atributos que son nombre, idioma y cantidad de habitantes, ¿ya? Además tengo el concepto ciudad que tiene como atributo nombre y alcalde, ¿ok? Y cantidad de habitantes también, ¿ok? Entonces esas son las cosas que ustedes tienen que identificar, ¿ya? Entonces, en base a eso, muchas veces en los sistemas también vamos a tener, por ejemplo, en este caso lo que tenemos son ciudad y país. Vamos a tener que crear un requerimiento extra para ingresar un país y un requerimiento extra para ingresar las ciudades. En este caso se lo están pidiendo explícitamente,
¿ok? Pero hay muchas veces en las pruebas o en la vida real que lo que les dicen es, yo quiero que eh, despliegue el nombre del país y el nombre de cada una de las ciudades. Le van a dar solamente este requerimiento, ¿ok? Pero para poder hacer esto, fíjense que ustedes primero tienen que poder ingresar país e ingresar ciudades, ¿ok? Entonces, si en los requerimientos no les piden ingresar los datos, ustedes tienen que asumir de que ingresar cada uno de esos datos tiene que ser un requerimiento extra, ¿ok? Es decir, si yo no le hubiera dado estos dos requerimientos acá arriba, ustedes deben asumir que como hay un concepto país y un concepto ciudad, en alguna parte deben haber un requerimiento que puede ingresar un país, ¿ya? Y otro requerimiento que puede ingresar las ciudades, ¿ok? En este caso le están dando explícitamente esos requerimientos, pero hay casos donde no se los dan, ¿ok? Aquí está el modelo del dominio y los contratos, y después si ustedes quieren, lo pueden tratar de hacer ustedes solo en más detalle, ¿ok? Más adelante en la asignatura lo que se va a ver es cómo se implementan estos contratos en código, ¿ok? Y cómo se representan en el diagrama de clase. Es decir, los contratos en código se van a hacer con una cosa que se llama Javadoc y esto les va a permitir a ustedes generar la documentación. De hecho, yo creo que Javadoc, cuando ustedes tengan que hacer talleres, si quieren después echarle un vistazo a Javadoc, que es algo muy interesante. Cuando quieran hacer talleres para documentarlos y todo eso, hacerlo con Javadoc es mucho más sencillo, porque simplemente lo que hacen es agregar comentarios en sus funciones, en sus clases y cosas así. Van a agregar comentarios y después en base a eso, por supuesto, tienen que ser comentarios con determinada estructura, ¿ya? Y entonces en base a la estructura esa que se definen los comentarios, el, el programa va a ser capaz de generar documentación automática en forma HTML o PDF como ustedes le pidan, ¿ya? Entonces, vayamos a lo que es el diagrama de clase. Ya ustedes tienen, a ver, tienen una idea de cómo crear el modelo del dominio. Recuerden, un modelo del dominio es para comunicarse con el cliente, para ver si entendemos bien cómo funciona el negocio, ¿ya? Una vez que entendemos cómo funciona bien el negocio, nosotros tomamos ahora los requerimientos que el cliente quiere desarrollar y lo plasmamos en un papel con la estructura esa que les mostré y se los mostramos al cliente y le decimos, mira, estos son los requerimientos que va a implementar nuestra plataforma, ¿ok? Firme acá, yo también firmo, le doy una copia, me quedo con una copia y después cuando nos reunamos de nuevo, esa copia va a estar, llevamos esa copia y decimos, ya, mira, teníamos que haber implementado esto, esto y esto, por lo tanto, ahora vamos a ver cada uno de esos pasos y ahí se ven las precondiciones que deben cumplirse, las condiciones, la descripción de lo que hace y cosas por el estilo, para que después el cliente no me diga, eh, no, el tema es que eso no era lo que había pedido, o también quería que hiciera tal cosa. Bueno, si querías que hiciera tal cosa, eso no me lo pediste, así que ahora tenemos que eh, hacer otro requerimiento o otro contrato y en una nueva iteración incorporamos esa funcionalidad. ¿Ok? Después que tenemos esos contratos, procedemos a hacer el diagrama de clase. Ahora, el diagrama de clase es algo parecido al modelo del dominio. De hecho, se basa en el modelo del dominio para crearse. ¿Ok? Entonces, el diagrama de clase en sí lo que hace es darle más información al modelo del dominio, es decir, enriquecerlo, pero ya pensando en el programador. ¿Ok? Es decir, ahora nosotros sí tenemos que asumir que el que lea el diagrama de clase sabe lo que es una variable, sabe lo que es algo privado, algo público, lo que es un método, ¿ok? Entonces ya se le puede agregar nueva información al modelo del dominio que teníamos anteriormente, ¿ok? Bueno, esto es una interfase, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante de todas maneras, porque las interfaces es la manera en que se implementan los contratos, ¿ok? Entonces, la interfase de una clase es como eh, un, digamos, que es como la parte delantera con la que va a interactuar el usuario. ¿Ya? Nosotros tenemos todo nuestro código acá, como en una caja negra, que tiene ciertas funcionalidades y esta interfase, que yo voy a definir acá con una serie de requerimientos
con los requerimientos que me dio el usuario, de hecho, con los requerimientos que me dio, él solamente va a tener acceso a estos requerimientos, ¿ya? Y entonces aquí adentro yo voy a tener varias clases que se relacionan entre sí, pero el usuario no tiene acceso a ellas, simplemente tiene acceso a estos requerimientos de acá. Entonces estos requerimientos que van a estar en la interfase son los que van a tener acceso a esto de acá atrás. Entonces el usuario no tiene por qué estar viendo todo lo que yo hice, sino simplemente los requerimientos a los que él tiene acceso, ¿ok? Y los requerimientos llaman a las operaciones que yo definí por detrás, ¿ok? Y eso es lo que hace la interfaz, es como crear una capa extra para que el usuario se comunique sin mayor complicación, ¿ok? Entonces, la implementación de una clase corresponde a su vista interna, la que abarca los secretos de su comportamiento, es decir, los atributos y los métodos. ¿Ok? Los atributos van a almacenar los datos y los métodos van a definir el comportamiento. ¿Ok? Entonces, una clase, ya sean los métodos, las variables pueden ser pública, protegida o privada. Pública quiere decir que todos tienen acceso a ella. ¿Ya? Si yo esa clase la defino en algún lugar, desde cualquier parte se van a poder acceder a los métodos y a las variables públicas. ¿Ok? Las protegidas solamente van a poder acceder la clase y sus hijos. Cuando veamos la herencia, ahí vamos a volver a hablar de esto. Por ahora, solo sepan de que existe algo que se llama protegido y cuando lleguemos a herencia vamos a volver a hablar de esto. ¿Ya? Y pueden ser privadas, que privadas es solamente para usarlas dentro de la propia clase. Si yo defino una instancia de esa clase en algún lugar, yo no puedo acceder a los métodos privados. Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Entonces, cuando yo defino una clase en un diagrama de clase, yo lo defino así. Si se dan cuenta, aquí empiezan a haber diferencias con el modelo del dominio. Primero, el modelo del dominio tenía el nombre del objeto acá y tenía los atributos. ¿Ya? Acá voy a tener el nombre, que generalmente es el mismo que había en el modelo del dominio. Voy a tener los atributos y además voy a tener las operaciones. ¿Ok? Que las operaciones van a ser las funciones que va a realizar esa clase. Entonces, además de eso, voy a tener acá la visibilidad. La visibilidad, ¿qué quiere decir? Si este atributo es de tipo privado, público o protected, ¿ya? Private, public o protected. Entonces, si yo quiero que este atributo sea visible desde afuera, yo le pongo public. Si quiero que no sea visible, pongo protected. Por lo general, cada uno de estos atributos van a ser private, ¿ya? Así que cada vez que ustedes creen un atributo, pónganle siempre private, ¿ok? El único caso que no va a ser private va a ser, no sé, en caso de que ustedes quieran definir una variable que la persona de afuera pueda hacer lo que quiera con esa variable, cambiarla, aumentarla, porque en cuenta, si ustedes hacen una variable pública, la persona va a poder leerla, sumarle 5. Entonces, por ejemplo, si ya está en la clase cuenta, no tiene sentido que el saldo sea una variable, porque si una variable pública, porque si el saldo es una variable pública, cualquiera que llame a esta clase puede pedir el saldo y aumentarle más 1.000.000. Entonces de pronto la cuenta tiene más 1.000.000 de dinero y fue por un problema que no protegí el atributo como debía. Entonces, la recomendación es que todos los atributos los pongan privados, ¿ok? Y el tipo aquí es tipo string, int, float, ¿ok? Es decir, los tipos que vimos, string, char, float, boolean, esos tipos que vimos van a ser acá. O algún tipo que yo haya definido. ¿Ok? Recuerden que cuando ustedes declaran una clase, lo que están haciendo es definiendo un nuevo tipo. Por lo tanto, si ustedes tienen la clase persona y esto aquí, este atributo es una variable de tipo persona, entonces aquí tienen que poner persona. ¿Ok? Y aquí por estos métodos de acá, lo mismo. Si es privado, si es público, la lista de los argumentos acá y el valor que devuelve. Si no devuelven nada, aquí le ponen void. ¿Ok? Si devuelve un booleano, le ponen boolean. Si devuelve un string, le ponen un string. En dependencia, tienen que definirla así. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. A ver, acá tenemos la clase persona. ¿Cómo leemos esto en un diagrama de clase? A ver, la clase persona va a tener 3 atributos, ¿ya? Nombre, root y edad. El nombre va a ser de tipo string, el root va a ser de tipo string y la edad va a ser de tipo int. ¿Ok? Cuando yo tengo algo que es de tipo
privado se le pone el menos delante, ¿ya? Cuando ustedes vean los atributos así con el menos delante, eso quiere decir que es privado. Pero aquí tienen que tener dos habilidades, tienen que tener la capacidad de generar diagramas de clase ustedes mismos y además, dado un diagrama de clase, crear el código de ese diagrama de clase. En las pruebas muchas veces les dan un problema y les dice cree modelo del dominio, contrato y diagrama de clase. ¿Ok? Y ese es un primer paso. Y otro ejercicio es después que le dan un diagrama de clase de otra situación y dado ese diagrama de clase de la otra situación, usted tiene que generar el código. Son dos habilidades que ustedes tienen que ser capaces de desarrollar. Por lo tanto, aquí cuando vean esto, lo que quiere decir es que todo esto son privados. ¿Ok? Porque el menos acá adelante significa que esto es private. Entonces, todos los atributos ustedes definan lo privado siempre. ¿Ok? Y si lo van a definir protected, aquí en vez de ponerle un menos se le pone un arroba. ¿Ok? Ya, el tipo aquí, esto lo que me dice es que el nombre es de tipo string, que el root es de tipo string y que la edad es de tipo entero. Aquí se pone una rayita y aquí se definen los métodos. Aquí hay un método que va a tener que ir siempre en todas las clases, porque todas las clases al menos tienen un constructor, ¿ya? Y como al menos tienen un constructor, ese constructor es uno de sus métodos, ¿ok? En este caso, para la clase persona, yo quiero declarar un constructor que reciba el nombre, el root y la edad. Y ese constructor lo que va a hacer es que va a inicializar estos atributos internos. Recuerden que estos atributos, cuando ustedes definen la clase, ustedes no le asignan todavía ningún valor. Porque recuerden que la clase se diferencia de la instancia en una cosa. Por ejemplo, si ustedes, ¿cómo podemos ver este tema de las clases y las instancias? Con el diseño de una casa. Imagínense que ustedes tienen el plano del diseño de una casa. Ese plano del diseño de la casa, esa es la clase. ¿Ok? Y las casas en sí, es decir, con ese diseño ustedes pueden crear todas las casas que quieran. Y cada una de las casas que crearon con ese mismo diseño, con esa misma estructura, son instancias de la clase que usted definió. ¿Ok? Entonces, la clase lo que define es las variables, pero no le almacena ningún valor. Y después, cuando yo cree la instancia, ahí sí va a haber, le voy a asignar un nombre, un root y una edad. Por ejemplo, la clase va a definir la estructura y después la instancia, por ejemplo, va a estar la instancia Pedro, la instancia María, la instancia, no sé, Juan, por decir algo. ¿Ya? Entonces, cada una de esas instancias va a tener valores diferentes para estos atributos de acá. ¿Ok? Entonces, este constructor, cuando yo voy a crear una instancia de una persona, lo voy a crear a partir de este constructor. Por lo tanto, tengo que pasarle los atributos que van a definir a esa instancia. En este caso, aquí le voy a pasar el nombre, que sería Pedro, que sería un string, el root de Pedro y la edad que tiene Pedro, ¿ya? Que en este caso es un entero. ¿Ok? Entonces, dentro de ese constructor, ahí yo voy a asignarle a cada una de estas variables internas los valores que me pasó la persona que creó la instancia. ¿Ok? Entonces, este es el constructor, que es como un método especial que se va a ejecutar siempre que yo creo una instancia. Siempre. Por lo tanto, aquí en el constructor, ustedes tienen que pasarle siempre los datos de esa instancia específica. ¿Ok? Y aquí hay otro método. En este caso, fíjense en una cosa. Este método de acá no tiene dos puntos y devuelve nada. Eso solamente pasa en el constructor, porque el constructor es un método bien especial, que no se pone nunca lo que devuelve. Recuerde, cuando un método no devuelve nada, se le pone aquí al final void. Por ejemplo, comer no devuelve nada, simplemente se le pone void. Pero al constructor no se le pone nada porque el constructor es un método bien especial. Y al ser especial, no se le pone valor de retorno, ni aunque no retorne nada. De hecho, el constructor nunca retorna nada, pero no se le pone void, ¿ya? Simplemente se deja así tal cual, ¿ya? Entonces, vivir en este caso se le pone años y boolean. Me imagino que si va a vivir esos años, eso devuelve true, ¿ya? Comer, que kilogramos de alimento y tiempo que se dedica a comer esos kilos de alimento. Uy, come caleta esa persona porque ¿quién va a comer un kilo de alimento? Pero bueno, ya, Michael Phelps me imagino que es esta persona. Pero ya, el tema es que acá es la cantidad de alimentos que va a comer y el tiempo que se va a demorar. En este caso, este método lo único que va a hacer es comer, es decir, no va a devolver nada, por lo tanto pone void. ¿Ok?
Aquí a lo mejor ustedes quieren que devuelva otra cosa, en caso que quieran que devuelva otra cosa, eso lo definen ustedes como programadores. Ahí le cambian el valor por otro. ¿Ok? Y cantar en este caso una canción y el boolean puede ser cualquier cosa, si cantó la canción o no. Es decir, ustedes la implementación de esto la definen como programadores. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que tenemos que hablar acá es las variables de instancia y de clase. ¿Ya? Hay una diferencia bien grande cuando yo tengo una variable que pertenece a una instancia y una variable que pertenece a una clase. Recuerden que la clase es el plano, ¿ya? La clase es el plano de la casa y la instancia es la casa en sí. Entonces, por ejemplo, una variable de instancia sería la dirección, porque todas las casas, a pesar de que vienen del mismo plano, tienen una dirección diferente. ¿Ok? El barrio, no sé, el número de casa. Todas esas cosas son variables de instancia. ¿Ok? Porque cada instancia tiene un valor distinto. Pero si, por ejemplo, yo tengo una variable que, dada, dada la clase casa, todas sus instancias van a tener el mismo valor, ¿ya? Yo digo que esa variable es de clase y no de instancia, ¿ok? Porque esa variable, imagínense que sea el plano y que en la esquinita del plano ustedes anotan los valores de esa variable. Es decir, cada vez que ustedes creen una casa con ese plano, se les va a asignar ese valor de variable. Y si ustedes cambian el valor de variable, se va a cambiar el valor de esa variable en el plano. Por lo tanto, todas las casas que tienen asignada esa variable van a haber afectado, eh, van a haber afectado el valor. ¿Ya? Es decir, es como un valor que comparten todas. Y si yo lo cambio, se cambia para todas. ¿Ya? Aquí más adelante parece que hay un ejemplo que es con cuenta bancaria. Que por ejemplo, cada cuenta bancaria tiene un monto. Y tiene un monto, tiene un nombre de propietario y tiene también, qué sé yo, un impuesto, pongamos así. ¿Ya? Entonces fíjense que el monto y el propietario es único para cada cuenta, ¿ya? Pero el impuesto siempre es el mismo. Por lo tanto, el impuesto es una variable de clase, no de instancia, porque todas las instancias van a compartir el mismo impuesto. El impuesto está definido por la clase, no por la instancia específica, ¿sí? No sé si les está quedando claro esto, ¿ya? Díganme si les quedó claro, ya. Me dice Jonathan, ¿el hecho de no ponerle nada se convierte en constructor o solo un dato de la creación de la clase? No entendí esa pregunta bien. ¿Por el hecho de no ponerle nada se convierte en constructor o solo un dato en la creación de la clase? A ver, me imagino que lo que estás preguntando es... A ver, me imagino, voy a tirar una piedra al aire. Me imagino que lo que estás preguntando es cómo Java sabe que esto es un constructor. Si es porque no devuelve nada o no sé qué. El tema es que si se fijan, el nombre del constructor va a coincidir siempre con el nombre de la clase. ¿Ok? Entonces, cuando yo defino dentro de una clase una función que tiene el mismo nombre del nombre de la clase y además no le pongo que retorna nada, ni void, nada. Es decir, cuando una función normal no retorna nada, se le pone void, ¿ya? Pero al constructor no se le pone nada, nada, ni void ni nada. Entonces, cuando Java ve que la función se llama igual que la clase y no se le pone nada, él asume que eso es el constructor, ¿ok? Si yo tengo otra función que no se llama igual que la clase y yo le puse que no devolvía nada, ni void ni nada, Java me va a dar un error, porque Java me va a decir, todas las funciones tienen que devolver algo, ¿ok? Sí, no, no tienen que devolver algo, sino que tienen que tener un tipo de retorno, ¿ok? Es decir, si no devuelve nada, el tipo de retorno sería void, ¿ok? Pero tiene que tener un tipo de retorno siempre. Sin embargo, con el constructor no pasa eso. Si yo al constructor no le pongo nada, Java no me va a dar error porque como se llama igual que la clase, Java sabe que es un constructor. ¿Ya? Ya me dijo Jonathan que ahí entendió. Ok, acá. Ya, el tema de la variable de instancia, ¿lo entendieron? Es decir, tenemos variables que están relacionadas a la instancia en sí. Es decir, por ejemplo, una variables de instancia mía, ¿cuál sería?
no sé, mi peso, mi estatura, mi edad, son variables de instancia mía. Mi nombre, mi root, son variables de instancia mía porque son particulares mías. ¿Ok? Entonces, cuando yo creo una clase persona y yo pongo nombre, root, edad, todo eso tiene que ser de instancia, porque cada una de esas instancias tiene una edad diferente, un nombre diferente, ¿ya? Pero, por ejemplo, si yo pongo, no sé, a ver, algo que sea común en todas las personas, un booleano que sea respira, true o false. Y entonces, eso es una variable de clase, porque si yo pongo que la persona respira, siempre va a ser true. Bueno, también, no sé. No sé si es el mejor ejemplo, porque pues, si una persona no respira es que pasó al más allá, pero se entiende la idea. A ver, la idea es que, bueno, en personas no es muy aplicable, sino con cosas inanimadas así, que tengan datos, a ver, como por ejemplo las cuentas. Las cuentas bancarias es un ejemplo muy claro. Por ejemplo, la cuenta RUT. A ustedes saben que siempre les cobran un interés cuando ustedes hacen una transferencia fuera del Banco Estado, ¿no? Si ustedes tienen una cuenta RUT y hacen una transferencia fuera del Banco Estado, también tienen que tener una variable que es el límite de saldo. El límite de saldo de la cuenta RUT siempre es el mismo para la persona que sea. Por lo tanto, cuando ustedes definen la clase cuenta root, el límite de saldo, ese límite es una variable de clase, ¿ok? Es una variable de clase porque el límite es el mismo para todas las instancias de esa clase. Ahora, sin embargo, si en la cuenta root ustedes definen ahora el nombre del propietario, la edad, esas cosas, eso ahora ya no es una variable de clase, es una variable de instancia, ¿ok? ¿Se entiende la diferencia, no? No me contestas nada en el chat, entonces no sé si estás entendiendo o no. Por favor, denme un feedback. Ya, me dice Jerko que sí. Ok, ya, bacán. Entonces, variables de una clase va a guardar una copia única para todas las clases y si yo le cambio el valor a esa clase, a esa variable dentro de una clase, se ve afectado para todas las demás. Por ejemplo, si yo el impuesto de la cuenta root ese que cobra por transferir, ahora yo digo, cambió de 300 a 100 y lo digo dentro de una instancia, ese 300 a 100 se ve afectado para todas las instancias, porque no era una variable característica de la instancia esa, sino que era una variable general de la clase. Por lo tanto, ahora todas las instancias ven afectado el impuesto de transferencia. ¿Ok? Y todos los objetos de esa clase específica, los objetos me estoy refiriendo a las instancias de esa clase específica, pueden ver este cambio. ¿Ok? Cuando yo tengo una variable que es de tipo estático, a ver, de hecho, a estas variables de clase, ¿ya? A las variables de clase se le llaman variables estáticas, ¿ya? Entonces, no sé si se acuerdan que a veces en el código adelante decía static. Static quiere decir que cuando yo creo varias instancias de esa clase, todas van a estar obteniendo la misma variable. Si yo le pongo la variable static, lo que estoy diciendo es que es una variable de clase. Y si no le pongo static, estoy diciendo que es una variable de instancia. ¿Ok? Entonces, en este caso, la variable estática se le pone un símbolo de peso en el diagrama de clase. ¿Ok? En este caso estoy diciendo número y saldo son variables de instancia e interés es una variable de clase. ¿Ok? Entonces, para referirme a que es una variable de clase, le pongo el símbolo de peso delante. Entonces, las tres son privadas, pero esta es de clase y estas dos son de instancia. Es decir, si yo cambio el interés, todas las cuentas de ahorro van a ver afectado su interés, ¿ya? Porque este es una única copia para todas las instancias, ¿ya? Y sin embargo, si yo cambio el número de cuenta para una cuenta de ahorro, solamente se va a ver afectada la cuenta a la que pertenecía ese número de cuenta, porque es una variable de instancia. Por lo tanto, cada instancia va a tener una copia única de esa variable. ¿Ok? Con los métodos de instancia y de clase pasa exactamente lo mismo. Es decir, un método de instancia es un método que cada objeto va a dar un resultado diferente, ¿ya?
va a dar un resultado diferente. Si yo ejecuto ese método, va a comportarse de manera diferente en dependencia de la instancia que sea, porque el método es específico de la instancia, ¿ya? Y un método de clase son métodos que no importa desde la instancia que yo lo llame, siempre me va a dar el mismo resultado, ¿ya? Porque es un método que está relacionado con la clase, más que con la instancia, ¿ok? Entonces, cabe aquí recalcar que dentro de los métodos de clase, es decir, los métodos estáticos, yo no puedo hacer referencia a variables de instancia, porque fíjense que una variable de instancia es diferente para cada una de las instancias. Entonces, si desde un método de clase yo hago referencia a una variable de instancia, entonces el método se va a comportar diferente para cada una de las instancias. Y no tiene sentido eso, ¿ok? Porque un método de clase se comporta igual para todas las instancias, ¿ok? Por lo tanto, ese método no puede acceder a ninguna variable de instancia, solamente puede acceder a las variables de clase y se va a comportar igual para todas. Por ejemplo, si yo digo un método aquí que se llame getInterest es para obtener el interés, no va a importar el número, no va a importar el saldo, simplemente va a devolver el interés, que como es una variable estática, la puedo obtener, porque ese método es de tipo estático, ¿ok? Entonces, eso es lo que son las variables estáticas y los métodos estáticos, ¿ok? Entonces, yo lo voy a dejar hasta acá. Yo lo voy a dejar hasta acá y mañana continuamos con la manera en que definimos todo esto, cómo lo llevamos al código, ¿ya? Todo esto que vimos en un diagrama de clase, que lo definimos así, cómo tomamos eso y lo llevamos a un código, cómo lo invocamos, cómo creamos una instancia y qué es lo que hace Java cuando empieza a crear una instancia, qué se llama por detrás, a dónde puedo acceder y a dónde no, ¿ok? Todo eso lo vamos a ver mañana. Entonces, la clase de hoy la vamos a dejar hasta acá y ya, nos vemos. Chao, chao.